Muy buenos días, hermanos, a la Escuela de Formación Bíblica de sede Don Bosco. Hoy con una transmisión en diferido, debido a que el día de ayer tuvimos una contingencia y no pudimos realizar la escuela totalmente en vivo como la realizamos todos los miércoles de 7 a 8:15, 8:20 de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros en esta experiencia de formación. Gracias a aquellos que siempre se conectan para verlo en vivo, pero también gracias a aquellos que lo hacen de forma diferida. El día de hoy tenemos un tema que es hermoso en función hacia dónde vamos, porque vamos a hablar un poquito de las cartas de San Juan. Dios mediante, las próximas 2 semanas estaremos abordando el libro del Apocalipsis y esto nos dará pie y nos dará la oportunidad de poder profundizar más en este hermosísimo libro. Entonces, como preámbulo del Apocalipsis, vamos a tener hoy la segunda parte de las cartas católicas propiamente con las cartas de San Juan. Yo quisiera invitarles a que oremos, a que nos unamos en una actitud de oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso apóstol, que por vuestra virginal pureza fuisteis de tal modo amado de Jesús, que os merecisteis el posar vuestra cabeza sobre su divino pecho y el ser dejado en su lugar cual hijo a su santísima madre, yo os suplico me encendáis en el más vivo amor a Jesús y a María. Os ruego, me alcancéis del Señor, que también yo, con el corazón libre de afectos mundanos, se ha hecho digno de estar siempre unido a Jesús, cual fiel discípulo, y a María, cual devoto hijo aquí en la tierra, para seguir siéndolo después eternamente en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo, hoy estoy en CES Don Bosco, en la transmisión durante el día. Si escuchan un sonido de fondo, bueno, es los chicos de la banda que están ensayando, algunos de ellos sus instrumentos, pero veámoslo como parte de ese ambiente salesiano, ese ambiente de la institución en la que nosotros nos desempeñamos. Quisiera hablar primeramente de hacer una especie de biografía de San Juan. Vamos a decir que San Juan es hijo de Zebedeo. En la Biblia se menciona que es un pescador de Galilea. Su madre se llamaba Salomé y frecuentaban el círculo de los discípulos de Jesús. Según la tradición cristiana, Juan Evangelista fue junto a su hermano Santiago el apóstol, uno de los primeros apóstoles que Cristo llamó. Jesús llamaba a Santiago, a Juan, Boanerges, que significa hijos del trueno, por su carácter impetuoso, por su temperamento, que se pone de manifiesto en algunos de los hechos relatados en los evangelios. Vamos a ser claros, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, verso 38, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, verso 34. Ellos dos, junto con San Pedro, constituían el núcleo más cercano, más íntimo de Jesús, y fue precisamente Juan Evangelista quien con la Virgen María está al pie de la cruz en el momento de la muerte de Jesús. Es importante porque en ocasiones se menciona que Jesús se retiraba a orar y llevaba a Santiago, a Juan y a San Pedro o a Simón, los llevaba consigo. Estamos hablando de los más cercanos a él, según los últimos estudios que se han hecho en tiempos del inicio de la vida pública de Jesús. Juan podía tener aproximadamente 14 años, 14, 15 años. Imaginen, era un muchachito, era el más joven de los discípulos. De hecho, que fue el que murió de último entre los apóstoles, por así decirlo, cerca del año 100. Podremos decir también que después de la resurrección, San Juan ocupó una posición relevante dentro de los discípulos. No está claro, sin embargo, cuál fue su posición cuando se dio la controversia de si los gentiles debían ser circuncidados o no, pero lo que sí sabemos es que es parte de ese concilio que se dio en la iglesia primitiva, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, que nosotros denominamos el concilio de Jerusalén. La historia posterior de San Juan es un poco incierta en el sentido de que hay muchas leyendas con respecto a él. Se cree que fue responsable de la evangelización de Asia Menor, por lo cual recibió el castigo de los romanos. En el pasaje de San Marcos, en el capítulo 10, verso 39, en el que Jesús le dice a los hijos de Zebedeo,
que bebieran del cáliz de su pasión, dio a pie a escribir que Juan había sido arrojado a una caldera de aceite hirviendo y de la cual escapó milagrosamente. Otra tradición aseguraba que no había muerto, sino que fue arrebatado al cielo como el profeta Elías. Estas son algunas de las historias que se tejen en la tradición de la iglesia antigua. Sin embargo, y como siempre lo hemos dicho, estas son versiones no comprobadas que incluso los mismos apóstoles en otros escritos, pero los discípulos de estos apóstoles en otros escritos no refieren, sino que son como historias aisladas y por ende no las vamos a dar por sentadas o por ciertas, sino como parte de esa tradición apostólica. También vamos a decir que cuando Jesús eh, establece un vínculo con los discípulos, con San Juan, establece un vínculo muy cercano, muy cercano. De hecho, que dice la escritura, se recostaba en su pecho, era como un chiquito, lo chineaba. Y podemos decir también que esa confianza de Jesús depositada en San Juan es evidente en la cruz, cuando dice, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Yo creo que solo a alguien de extrema confianza le daríamos el cuidado de nuestra madre, le asignaríamos esa tarea. Lo más importante de todo esto, de ver en la figura de San Juan, es esa misión que Dios le brindó por medio de Jesús, esa oportunidad de servir a Dios con un ministerio. Y bueno, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy un poquito de sus cartas. Ya hemos hablado del Evangelio de San Juan, pero hoy vamos a adentrarnos un poquito en las tres cartas que tiene y que son conocidas como cartas católicas, que significa universales, o cartas apostólicas, porque fueron escritas por los apóstoles. Muy bien, tras esa breve introducción de San Juan, yo quisiera que abordemos cuáles son las características literarias propias de San Juan. Esto creo que es clave para efectos de nuestro estudio, en el sentido de que requerimos prestar atención a los detalles. Lo primero es que su carta o sus cartas tienen un carácter homilético o teológico. Cuando decimos homilético es como una homilía, como una enseñanza, centrado en Dios. Y tan solo para dar un ejemplo de esta primera carta, vamos a ver lo que dice el capítulo 1, verso 1 y siguientes de la primera carta de San Juan. Vea que estamos haciendo referencia a que la primera es una especie de encíclica de carácter homilético o teológico. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra con mayúscula que es vida, porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después vamos a hablar de una característica de las cartas. Esta, por ejemplo, no tiene un encabezado tradicional, no empieza con un saludos hermanos, etcétera, como lo haría San Pablo o como lo hicieron los otros apóstoles. En esta carta particular empieza directo en el tema, por eso decimos que tiene una estructura similar a la de una homilía. Número dos, habla de la relación lingüística y conceptual con el cuadro con el cuarto evangelio y que es evidente. En otras palabras, eh, nos referimos a que la relación se puede ver porque pertenecen a la misma tradición, pero no se cree a ciencia cierta que hayan sido escritas por el mismo autor. Ya vamos a esto. Lo más probable es que hayan sido autores distintos o escritores distintos. Lo más probable también es que, bueno, según los expertos en la actualidad, el autor de las cartas podría ser el redactor final del cuarto evangelio, que es San Juan, ¿verdad? Sin embargo, recuerden ustedes, hemos hablado que ellos se hacían acompañar o ayudar de secretarios o algunos agiógrafos que escribían lo que ellos decían. No siempre estaba San Juan escribiendo, sino que nos queda claro eso. Ahora bien, las tres cartas, dice especialmente la primera, tienen un indudable carácter polémico. Esa es una palabra clave. Cuando hablamos de ese carácter
Polémico hace referencia a la controversia que sacudió a las primeras comunidades juánicas, cuando usamos la palabra juánica a las comunidades de Juan, en los últimos años del siglo primero, cerca del año 90, de 85, 90 hasta el año 100 de nuestra era. Importante, esta es una circunstancia que se refleja en la escritura de la primera carta de San Juan y que también lo vemos reflejado con algunas referencias del Antiguo Testamento, no citado de forma explícita, pero sí en alusiones abundantes, o sea, sí aparece de forma abundante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la relación entre comunión y alianza y la del conocimiento de Dios, o sea, la relación con el Espíritu Santo, que es don y sabiduría de Dios. Y aquí vamos a citar, por ejemplo, la primera carta de San Juan, ahora en el capítulo número 2, versos del 3 al 13, que solo voy a empezar con la primera parte. Dice, vean cómo sabremos que lo conocemos si cumplimos sus mandamientos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está con él. Y vean cómo conoceremos que estamos en Él, y si alguien dice yo permanezco en Él, debe portarse como Él se portó. Esta es una palabra, vamos a decirlo, polémica para esta época, porque todavía se estaba construyendo el concepto de cristianismo como tal, un estilo de vida cristiano, que es no solamente seguir las enseñanzas de Jesús, sino tener un estilo de vida como el de Jesús. Yo diría que para las personas que hoy en día, en el tiempo del relativismo, donde todo es, cada quien tiene un Dios a su estilo, debemos invitarlos a leer la primera carta de San Juan. Sí, ay, profe, pero es que eso no es malo, lo que yo estoy haciendo, todo el mundo lo hace. ¿Qué dice la escritura en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2? Que nuestras acciones deben ser como las de Jesús. Eso lo hacía Jesús. Esa es la pregunta que hay que hacer. Esa era la actitud de Jesús. Claro, porque esto, recuerden, las cartas, y en el caso de la primera carta, es un carácter polémico porque nos confronta con el estilo de vida. La fe actuada, la fe vivida, la fe de actos, la fe de obras, no la fe de palabras únicamente. Número 4, el vocabulario es afín al judaísmo palestiniense, o sea, al judaísmo de Palestina y en particular con la literatura de Qumran. Qumran es un lugar donde se encontraron aquellos rollos que se titulan como los rollos del Mar Muerto, algunos escritos antiguos o traducciones de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahí en Qumran fue donde se encontraron. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros leemos las cartas de San Juan, especialmente en este caso, en la primera, que es a la que estamos citando, vamos a encontrar elementos como estos. Este vocabulario implica, por ejemplo, cuando hacemos la referencia a caminar, perdón, practicar es un sinónimo de caminar. La verdad, la iniquidad, el espíritu de verdad, las antítesis entre Dios y mundo, luz y tinieblas, verdad y mentira, que lo citamos ahorita en los primeros tres versos del capítulo 2 de la primera carta de San Juan. En otras palabras, hay una realidad. Este es el mal y este es el bien. No hay medias tintas, no hay puntos medios. Hemos hablado de esto con los evangelistas. Recordamos que hay algunos pasajes del Evangelio que son contundentes con respecto a cómo debemos llevar nuestro estilo de vida. Y yo digo que hoy en día estamos llamados a poner nuestra atención firmemente en este detalle. Otro elemento que podríamos decir con la literatura de Qumran es que están presentes los temas bautismales, el recuerdo de la palabra escuchada, el reconocimiento de los pecados, las invitaciones a creer en Jesús. Todos estos temas, sean judíos o cristianos, son asumidos y actualizados por San Juan en la carta. En otras palabras, San Juan nos recuerda aquellas obligaciones y preceptos, oiga, permítame decirlo así, que nos ofrece el Antiguo Testamento, pero que son revalidados
por el Nuevo Testamento. No estamos diciendo que el Antiguo Testamento no funciona, no. Está diciendo sí, es válido. Las enseñanzas del Antiguo Testamento son tan válidas y hay que vivirlas a cabalidad. Hay un detalle aquí que quiero hacer una pausa en este punto con respecto a las características literarias de las cartas de San Juan, y es que en ellas encontramos el lenguaje de una persona muy cercana a Jesús. Y yo recuerdo una frase que dice, dime con quién andas y te diré cómo eres. En San Juan logramos palpar, logramos sentir a un Jesús que habla acerca de la tradición, de la alianza del Antiguo Testamento, hecha carne, hecha verbo, hecha en él. Y Juan utiliza el concepto de palabra abundantemente. Jesús hecho palabra, el verbo encarnado. Y hace un énfasis precisamente en esto, en la necesidad, en la necesidad de poder vivir la fe, de poder vivir la fe. Recuerden que los fariseos se ocupaban mucho de los gestos, de los signos, del cumplimiento de ciertas leyes establecidas en los libros del Antiguo Testamento, como el Levítico, lavarse las manos, la purificación, etcétera, y no está mal. Jesús no condena eso. Pero Jesús sí condena que pese a hacer todos esos signos externos, sus corazones están corrompidos y sus actitudes no son de amor al prójimo. Sus actitudes todo lo contrario, se convierten en actitudes rebeldes en contra del prójimo. En otras palabras, ven a su hermano con hambre, con frío, muriendo, herido en la calle, recordemos la famosa parábola del buen samaritano, y no hacen nada por él. Entonces, cuando estamos leyendo a San Juan, estamos descubriendo en él un lenguaje muy de Jesús, con una propuesta muy de viva según o conforme a las enseñanzas, pero que se note en su estilo de vida. En ocasiones nos pasa que venimos y citamos lo que dice la escritura. Es que la escritura dice aquí tal cosa y hasta puede ser que nos lo sepamos de memoria. Y yo no estoy condenando a quien conoce un pasaje de memoria. De hecho, que yo en ocasiones recuerdo algunos por la inmensa misericordia de Dios, los recuerdo de memoria. Pero es poco conocer la escritura de memoria y no vivirla. Es muy poco realmente. Entonces, aquí hay una exigencia de vida, hay una exigencia en el testimonio, hay una exigencia en la forma en la que experimentamos nuestra fe. Una fe con obras, una fe actuante, no solo una fe de plegaria, de palabra o de signo externo, sino una fe real. Vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de la división y el contenido temático de la primera carta. Esto será necesario en función de la forma en la que está compuesta. La primera carta es un documento excepcional del cristianismo primitivo, que nace de la confrontación surgida en el seno de esta comunidad de San Juan, conocida como comunidad joánica, y sin duda contribuyó eficazmente a la comunidad, al menos en su mayor parte, no se desgajara como iglesia. En otras palabras, nace en tiempos de confrontación, nace en tiempos de crisis, pero yo voy a decir, es una carta que va a permitir el desarrollo de una resiliencia de la iglesia primitiva, en este caso de la comunidad juánica, en primer lugar. En segundo lugar, ahí aparece el cuadro literariamente desconcertante. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el punto de vista literario es una carta que nos deja totalmente boquiabiertos. Le faltan algunos rasgos característicos de la carta. Yo decía anteriormente, no tiene saludos iniciales ni finales, no menciona ningún nombre concreto dirigido a fulanito de tal, de menganito de tal, en la fecha tal, me saluda a mi primito. No viene nada de eso. Y al leerla recibimos la impresión de que de que tenemos en nuestras manos un escrito de carácter general, algo así como una carta encíclica. Hoy en día, cuando nosotros apreciamos una carta encíclica, bueno, tenemos la dicha de que, bueno, nos llega en un folleto y la podemos leer y leemos lo que el Papa nos dice con respecto a un tema, sea el tema que sea, pero es un lenguaje, es un mensaje que da el Papa a la Iglesia Universal. En esta primera carta
de San Juan encontramos un lenguaje de este tipo, un lenguaje universal, un lenguaje que se apuesta, vamos a decirlo de alguna manera, a todos los creyentes. Y yo podría decir, no es un mensaje exclusivo para una comunidad, sino es un mensaje para todos nosotros. Si no, juntos leamos el capítulo 2, verso 18 y siguientes de la primera carta de San Juan, que dice así: hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que esta es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. ¡Qué lenguaje! Claro, cuando nosotros leemos esto, Juan nos dice, viene el anticristo. Vamos a profundizar en este concepto en el libro del Apocalipsis en las próximas 2 semanas con los invitados que nos van a exponer estos temas. Ahora bien, me detengo acá. Importante para San Juan señalar este elemento. Y vea usted que, repito, esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Quiere decir que son lobos vestidos de oveja. Si hubieran sido los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Aboga por la unidad, por la comunión de la iglesia, por un establecimiento de cohesión eclesial. Cuando vemos una ruptura en la iglesia, cuando vemos una separación en la iglesia, estamos viendo la obra del anticristo, como lo diría San Juan en el capítulo 2, verso 18 de su primera carta. Entonces aquí nos damos cuenta que el carácter doctrinal de enseñanza encíclico, vamos a decirlo de esta manera, de esta carta es evidente, es palpable, es reconocible. Ahora bien, número 3, utiliza la palabra hijitos míos o queridos. ¿Por qué utiliza estos términos? Les recuerda a menudo la fe que comparten y los exhorta a permanecer fieles. Supone que un grave peligro amenaza a la comunidad. Claro, el peligro de la separación, el peligro del abandono de las prácticas cristianas florecientes en esta comunidad incipiente. Por supuesto, estamos ante una realidad eclesial, igual que hoy. Igual que hoy la iglesia se encuentra bajo un riesgo, bajo un peligro, expuestos, ¿por qué no?, a la división, al separatismo dentro de nuestras mismas filas. Ahora bien, en el caso propio de San Juan y como una característica del contenido temático de la primera carta, encontramos esos pasajes. Vamos a verlo, por ejemplo, en el capítulo número 5 de esta primera carta de San Juan, pero ahora en el verso número 13. Dice así: les escribo pues a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna, principio de fe. Vida eterna. San Juan le recuerda a aquellos integrantes de su comunidad que pertenecen, que son parte de esa salvación dada por Cristo gratuitamente. No somos merecedores de ella, pero en ocasiones se nos olvida porque vivimos conforme al pecado, no conforme a la gracia, no conforme a la santidad. Entonces aquí es donde nosotros nos detenemos. Yo digo, póngale un freno de mano a su vida y reconozca que Dios tiene para usted una salvación. Dios tiene para usted la gracia, Dios tiene para usted vida eterna, pero debemos vivir conforme a esa gracia, conforme a esas enseñanzas. Uno más dice, el pensamiento en forma de espiral. Cuando hablamos de este pensamiento en forma de espiral, decimos que esa estructura nos invita a llegar a una afirmación de que Dios es luz y que por lo tanto los cristianos deben caminar en la luz.
En la segunda parte se centra en ser hijo de Dios y una tercera parte en la relación de la fe y el amor como criterios fundamentales para discernir la autenticidad de la vida cristiana. Criterios fundamentales para discernir la vida cristiana. ¿Es verdaderamente cristiano? Sí o no. Y entonces aquí, ¿cuál va a ser el criterio? Su estilo de vida, donde está manifiesta la fe y donde está manifiesto el amor. He ahí la forma en la que podemos diferenciar ese verdadero cristiano. Vamos a decir también que aparece una temática variada. Claro, el contenido teológico de la primera carta de San Juan nos presenta que hay diferentes temas como la esperanza de la parucía, el juicio, la interpretación de la muerte de Jesús como una muerte expiatoria de nuestros pecados, la purificación del pecado a través de la sangre de Jesús. Estos son algunos de los temas que encontramos propiamente en esa primera carta. Y me gusta cómo cierra en el capítulo 5, en verso 13, perdón, verso 14, y dice San Juan, con él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escucha. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Vea que fortalece la oración. Si alguno ve en su hermano el pecado, un pecado que no ha traído muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados cuyo pecado no es para la muerte. Yo sé que interesante, pero permítame seguir. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo guarda el que ha nacido de Dios y el maligno no puede tocarlo. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Y así cierra la primera carta de San Juan. Claro, este lenguaje con una temática muy variada nos recuerda quién es Dios. Nos recuerda su misericordia, pero también nos recuerda que debemos luchar contra las acechanzas del maligno, tenemos que luchar contra el pecado para poder vivir conforme a su gracia, conforme a su misericordia. Continuemos. Vamos a ver. Cuando hablamos de la división y el contenido temático de la segunda y tercera carta, las hemos puesto juntas porque la primera es distinta a la segunda y a la tercera, que se parecen entre ellas. Vamos a decir que son cartas marcadamente epistolares, o sea, tienen forma de carta, características claras como el saludo, características como el contenido que responde a preocupaciones y problemas muy concretos de la comunidad, pero con un trasfondo histórico en ambas que responde también el eco de la primera, aunque en un momento ligeramente anterior. Leamos, por ejemplo, la segunda carta de San Juan en el primer verso. Vamos a decir puntualmente, la segunda y la tercera cartas de San Juan no las enumeramos con capítulos porque solo tienen un capítulo, o sea, solo un capítulo. Entonces vamos a hablar solamente de los versos. Por ejemplo, la primera carta de San Juan, perdón, la segunda carta de San Juan consta de 13 versos y la tercera carta de San Juan consta de 15 versos. Entonces, son breves, son muy pequeñas estas dos cartas, por eso las analizamos juntas. ¿Por qué decimos que tiene un estilo marcadamente epistolar? Verso 1. El anciano a la dama elegida y a sus hijos. Los amo de verdad y no solo yo, sino también cuantos han conocido la verdad.
A causa de esta misma verdad que permanece en nosotros y está siempre con nosotros. Reciban gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de su Hijo Cristo Jesús, en la verdad y en el amor. ¿Vio qué introducción? Y verso 4, me alegré mucho al encontrar algunos hijos tuyos que viven según la verdad, de acuerdo con el mandato que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, aunque no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo, que nos amemos unos a otros. El anciano a la dama elegida es la iglesia, el anciano ya sabemos quién es. Ahora, vieron ese estilo propiamente epistolar, como una carta, y aquí nosotros tenemos que recordar a San Pablo, ¿verdad? En sus escritos. Hay un segundo elemento, dirigidas a los mismos destinatarios, tanto la segunda como la tercera. Temáticamente, la segunda carta está más emparentada con la primera que la tercera, pero la semejanza literaria entre las dos es palpable y ambas parecen estar dirigidas a los miembros de la comunidad juánica que residen en el núcleo central de la misma. O sea, aquellos que animan, aquellos que están en el centro de la comunidad de San Juan. Importante también reconocer este detalle de la dirección del mensaje, a quién va dirigido y de qué se le pide a ellos. Incluso aquí escuchamos que dice, no les tengo un mandamiento nuevo. Ya ese mandamiento nuevo lo dio Jesús, que se amen los unos a los otros, y lo reitera San Juan en esta segunda carta. En otras palabras, nos está recordando algo que ya se ha mencionado antes, tanto en el Evangelio y que coincide propiamente con lo que dice la primera carta. Es reiterativo, pero es necesario para esa iglesia que se está formando. Número 3. En contra de los separatistas, ambas pretenden ponerle guardia a dichos miembros en contra de las posiciones radicalistas que habían surgido en esa comunidad y que quieren levantarse en los únicos intérpretes válidos de dicha tradición. Quieren decir algunos, solo nosotros tenemos el conocimiento, solo nosotros tenemos la sabiduría, solo nosotros tenemos, por así decirlo, el poder de hacerlo o decirlo. Vamos, por ejemplo, al verso 7. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. Vamos a decir que en estos finales del siglo primero es cuando aparecen las grandes herejías. Hablábamos de las cartas apostólicas que le hacen frente a eso. ¿Cuáles eran algunas de esas grandes herejías del siglo primero? Que algunos decían que Jesús no era verdaderamente humano, no fue verdaderamente humano, que Jesús era totalmente Dios, o en otras palabras, que estando en la cruz hizo una pantomima, como que sintió dolor y todo eso, porque realmente no sufrió, porque como Él es Dios, ese pensamiento radical, contrario a la verdad, era uno de los que combatía a San Juan, pero también había otra herejía, decir que Jesús era totalmente humano y que no era divino, que no era Dios, que era como un enviado a representar ese amor de Dios hacia los hombres. Y entonces, claro, el lenguaje de San Juan en esto es muy claro y nos recuerda lo que dice el Evangelio. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, verdadero, totalmente hombre, totalmente Dios, en su plenitud, en su unidad. El Dios que se hizo hombre para pactar con el Padre nuestra salvación, por medio de la sangre, por medio del sacrificio. Claro, las herejías apuntaban en direcciones opuestas, de identificar a Jesús o solo hombre o solo Dios, y ninguna estaba bien. De ahí que San Juan hace esta exhortación para que en esta segunda carta quede claro que no hay que desviarse a esos pensamientos que pueden parecer llamativos. En el siglo primero esto era llamativo y algunos creían en la controversia que estos individuos generaban, falsos profetas. Y vamos a decir finalmente que el autor es el presbítero. ¿Y a qué nos referimos? Eh, Tanto la segunda como la tercera carta de San Juan
tienen al mismo personaje, el presbítero, sin que se sepa quién es este personaje. Cuando al principio dice el anciano, hace una referencia a ese servidor de la iglesia. Ciertamente no es propiamente Juan el apóstol, sino que alguien estrechamente vinculado a ese círculo juánico y que es bien conocido para las comunidades a las que les escribe la carta. Podríamos decir que tiene un final, la segunda carta, parecida a la de otros. Vamos a leer el último verso, o bueno, los últimos dos versos. Verso 12. Tendría muchas más cosas que decirles, pero prefiero no hacerlo por escrito con papel y tinta. Espero ir a veros y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermano, de tu hermana elegida. Cuando nosotros vemos el cierre, es un cierre típico de una epístola, pero que también promete una cercanía, promete un acercamiento, promete un encuentro personal. Para esta época la iglesia era fuertemente perseguida y como lo vamos a ver la próxima semana, el lenguaje no puede llevar nombres y apellidos porque los romanos serían felices de que cayese en sus manos una de estas cartas para poderle dar seguimiento. Ahora bien, en la carta número 3 vamos a enfocarnos un poquito a ella. Ya hemos hablado de las características de la 2 y la 3. Empieza con este encabezado. El anciano al queridísimo Gallo, a quien amo de verdad. O sea, está hablando nuevamente a una persona que puede ser cualquiera. Muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por el buen camino, te deseo que goces de buena salud y de todos tus caminos te den satisfacción. Parte introductoria, legítima epístola. Ahora sí, 3. Grande ha sido mi alegría al oír el buen testimonio que de ti daban los hermanos que llegaron, puesto que vives en la verdad. Nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven en la verdad. Vamos a pausar nuevamente acá. ¿Cuál es el lenguaje de San Juan o de el presbítero, aquel que escribe esta carta? Bueno, vamos a ver, es un lenguaje de reafirmación por el buen camino, porque está actuando bien, porque está haciendo lo bueno, porque está haciendo aquello que es conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, vamos a decir también que hay un contenido teológico y espiritual que podemos descubrir en estas tres cartas, siendo, por ejemplo, la primera, la primera carta tiene invita a la necesidad de caminar en la luz. La oscuridad es donde mora el anticristo y la luz es donde está Dios. La necesidad de vivir como hijos de Dios, como hijos del Padre, conforme a sus enseñanzas. Y por último, la necesidad de amar. Es una necesidad concreta, siendo la caridad como prueba del amor a Dios. No basta con creer, hay que cumplir los mandamientos de amor y hacer la voluntad del Padre. Esto es, en síntesis, el contenido teológico y espiritual de la primera carta. La segunda carta, por su parte, nos habla de la pureza de la fe, del amor fraterno y de la ruptura con los falsos maestros. Recordamos lo que acabamos de leer. Y entonces, claro, vean ustedes cómo se viene construyendo el mensaje en las tres cartas dentro de su contenido teológico espiritual. Y terminamos con la carta número 3, donde se nos invita a ser fieles viviendo en la verdad, como el querido Gallo, al quien felicita en el encabezado, y a vivir de acuerdo a esa verdad, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. También recuerda que hay que imitar lo bueno, no lo malo. Una advertencia. El cierre de la tercera carta de San Juan implica un recordatorio que estamos expuestos a hacer lo bueno o lo malo, según nuestra propia determinación, según el camino que elijamos seguir. Yo quiero que hoy usted en este momento piense y le diga a Dios, ¿cuál es el camino que estoy siguiendo? ¿Es un camino de luz o es un camino de tinieblas? ¿Estoy viviendo conforme a la verdad o estoy viviendo conforme al pecado o al mal? El pensar que mi vida puede cambiar positivamente si me dejo conducir por Dios, si me dejo conducir por su amor,
debe ser una premisa para todos los días. Despertar, abrir los ojos, dar gracias a Dios por todo, elevar una plegaria a Él y poner en manos de Él el día. Eso es lo ideal, diríamos, en una vida cristiana. En conclusión, las tres cartas de San Juan son una magnífica síntesis hecha desde una óptica muy especial de lo que tiene que ser la vida cristiana. Usted y yo encontramos en ellas un camino para seguir. Su mensaje sigue siendo actual porque los cristianos de hoy tienen estos criterios como válidos y saben descubrir el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Para conocer cuál es la verdadera dimensión de Cristo, para vivir así con total autenticidad una fe que está en peligro. Si en la actualidad la fe está en peligro, nuestra fe es atacada. De hecho, que los que somos creyentes vivimos el ataque a diario. Nos señalan, nos acusan, nos tildan de retrógrados porque creemos conforme a la verdad, porque decimos que lo que está escrito es la verdad de Dios y estamos claros que la escritura cuando señala lo bueno es sumamente clara, pero igual cuando señala lo malo, cuando señala el pecado. Eh, Nos hemos vuelto a ratos en cristianos tímidos que nos preocupa señalar el pecado en aras de no ofender a la gente, en aras de no lastimar susceptibilidades, pero debemos ser respetuosos de las debilidades humanas. Debemos ser respetuosos de aquellos elementos que a nuestros hermanos avergüenzan, como el pecado, pero no podemos dejar de predicar la palabra, lo que está escrito. No es nuestro mensaje, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios escrita, es la revelación de Dios, el propósito de Dios de cambiar la vida de los seres humanos, de permitirles el acceso a la vida eterna. Y usted y yo tenemos la misión de colaborar con eso. Somos los sirvientes en su mies, llegamos a trabajar, tal vez unos muy temprano, otros al mediodía y tal vez otros llegamos al final del día. Pero lo más importante de todo en esta enseñanza es recordar que Dios tiene para cada uno de nosotros una misión y se vive desde la fe, con autenticidad, con un estilo de vida conforme a las enseñanzas de Jesús, un estilo de vida conforme a su gracia. Hoy no les voy a poder decir que si tienen dudas porque será difícil ya que estamos en diferido con esta señal. Sin embargo, les invito a que si ha quedado alguna duda o alguna pregunta la próxima semana, Dios mediante, al inicio yo voy a abrir un espacio por si tienen alguna duda y con mucho gusto estaremos evacuándolas. Les reitero que las próximas 2 semanas, para ser específico, miércoles 24 y miércoles 31 de agosto, tendremos invitados especiales que abordarán con nosotros el libro del Apocalipsis. Ya sabe, próximo miércoles, 7 de la noche, Escuela de Formación Bíblica. Dios los bendiga a todos. Vamos a hacer la oración para que podamos continuar este día con la gracia y la bendición de Dios. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tu angélica pureza que formó siempre tu carácter y te dio el mérito y el privilegio de descansar tu cabeza sobre su pecho, de contemplar su gloria, de poder ver tan de cerca sus prodigios más maravillosos y finalmente de ser declarado con su bendita boca hijo y custodio de la Santísima Virgen María, concédeme, te pido, glorioso San Juan, piensa en su petición personal. Que podamos custodiar la castidad conveniente a nuestro estado y evitar todo aquello que la pueda ofender. Intercede por nosotros para que nuestra Madre del Cielo nos proteja y nos mantenga fieles a perseverar en el bien y logremos la santidad eterna siguiendo el ejemplo de tus gloriosas virtudes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Esta ha sido la Escuela de Formación Bíblica esta semana. Yo les agradezco su tiempo, agradezco el ratito que se tomaron para compartir esta formación y espero, Dios mediante, verlos el próximo miércoles. Que Dios los bendiga. Hasta luego.